Un saludo a todos y todas. Yo quiero hacer un reconocimiento a las víctimas porque este proceso es un proceso fruto de la lucha de las víctimas. Y quiero y permítanme, porque creo que es muy importante para la reflexión de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. En los años 90, la palabra víctimas ni siquiera existía. Y no existía la palabra víctimas, queridos representantes, porque a nadie le importaba. Entonces fue fruto de las organizaciones de desplazados que se tomaban, entre otras cosas, la Defensoría del Pueblo y la Catedral aquí en Popayán y en todo el país, que se visibilizó el proceso. Y al fin, en 1997, hubo la primera ley que reconocía a las víctimas, en este caso desplazamiento forzado, la ley 387 del 97. Ley que no se cumplió. Y nuevamente, ¿qué hicieron las víctimas? Acudir al mecanismo de participación ciudadana más valioso que nos trajo la Constitución del 91 y de defensa de derechos, que es la tutela. Y empezaron a aparecer en todo el país tutela porque se morían los niños de hambre, porque dormían debajo de los puentes, porque no los recibían en el hospital, porque no tenían ninguna asistencia del Estado. Y la Corte Constitucional recoge toda esa cantidad de tutelas y la conclusión a la que llega la Corte Constitucional en el año 2004 es que hay un estado de cosas inconstitucional frente a todos los derechos de la población desplazada. Esa palabra es muy fuerte. Un estado de cosas es que en la realidad los derechos humanos, que son la columna de la Constitución, no se cumplían para en ese entonces 4 millones de colombianos y colombianas. Y ese año 2004 quiero traer otra cosa que estaba sucediendo. El Congreso de la República recibió a Pacho Galán del ELN y recibió a los jefes paramilitares. Y cuando fue Mancuso y Don Berna y ellos al Congreso, parte de ese Congreso se paró y los ovacionó. Y en ese Congreso había un amigo de nosotros que era víctima, es víctima, con su letrero de su papá, y fue sacado con el retrato de su papá, que hoy es el compañero senador Iván Cepeda. En ese momento solicitamos al Congreso que, ya que habían escuchado al ELN y a los paras, escucharan a las víctimas. Y nos abrieron el espacio, y recuerdo que de aquí el Cauca viajó la Guardia Indígena, viajaron consejos comunitarios, víctimas de todo el país, se llenó el Capitolio, y en el Capitolio había nomás un congresista, los demás no fueron, el señor Jesús Piñacue. Por eso es que en la ley de víctimas dice que el 9 de abril el Congreso en pleno escuchará a las víctimas, por ese desplante. Por eso, además del reconocimiento de este proceso de la ley de víctimas, que es un proceso de ustedes, quienes inventaron la ley de víctimas no fue un partido político, no, fueron las víctimas. Aquí recuerdo con el compañero Héctor Marino discutiendo la primera ley que fue hundida. ¿Qué dijeron en el Congreso? ¿Y qué dijo el gobierno de entonces? No hay plata. Y el segundo argumento, que fue el más indignante: no vamos a aceptar que haya víctimas de Estado porque eso desmoraliza a las tropas. Y estábamos en pleno pico de falsos positivos. Y hundieron la ley de víctimas que construyeron las víctimas. Posteriormente, fruto de la lucha, por fin tenemos una ley de víctimas. ¿Qué sucedió con el acuerdo de paz que pusimos a las víctimas en el centro? Y como bien lo explicó aquí un representante, no se cumplió con el acuerdo del punto 5.1.3.7, que dice que había que reformar la ley de víctimas para armonizarla precisamente con el sistema integral de verdad, justicia y reparación. Y eso es lo que nos ha traído aquí a esta audiencia pública. Por eso yo quiero hacer el reconocimiento a la Comisión Primera de la Cámara, que no solo escucha a las víctimas, sino va al territorio a escuchar a las víctimas y construir este proyecto con ellas. Pero bien, muy rápidamente, ¿qué necesitamos? Nosotros tenemos un principio constitucional que además es principio del derecho internacional de los derechos humanos, que habla de la integralidad de los derechos de las víctimas. O sea, que las víctimas tienen que recibir verdad, justicia, reparación y no repetición. Todos los derechos.
Y en este momento tenemos la contradicción de que tenemos dos sistemas integrales para lo mismo, el SNARI y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Eso es una contradicción de esencia. Este proyecto de reforma de ley de víctimas tiene que dar un solo sistema que se articule sobre los derechos de las víctimas y no sobre las agendas de las instituciones. Entonces, ahí aparece el núcleo, y 2 minuticos para cerrar. Ahí aparece el núcleo de la contradicción que debe arreglar la reforma a la ley de víctimas. La paz total nos invita a 2 cosas. Uno, a cerrar todos los conflictos, porque en Colombia hicimos una paz pedaceada. Entonces tenemos unas instituciones de justicia y paz, tenemos unas instituciones del proceso de paz con las FARC, tenemos un mundo de instituciones que hoy no se hablan. Y la paz total habla de que organicemos y armonicemos las instituciones para que vamos a cerrar el conflicto armado. Entonces, esto también se armoniza en ese proyecto que se tiene de paz total para que no haya más víctimas. Voy a referirme muy rápidamente al tema de la unidad de restitución de tierras que nos compete en el proyecto de ley. Giovanni Yule entra a la unidad de restitución, encontró que el 70% de las solicitudes de registro negadas. 70. Hizo unos cambios para quitar los obstáculos y hoy, fruto de esos cambios, a año y pico de gobierno, el mayor Yule ha logrado que el 65% sean inscripciones positivas. Y ha logrado una cifra histórica. Más del 50% de las tierras registradas de las víctimas de despojo, más del 50% se han logrado en el gobierno de Gustavo Petro. En este gobierno, o sea, ustedes cojan la historia de la unidad de restitución y en este gobierno, en año y medio, ya doblamos el acceso. Segundo, encontramos un obstáculo muy fuerte con el tema de seguridad. Ya salió el decreto, el 1623 de 2023, que adopta el concepto de seguridad humana y hoy estamos trabajando con la fuerza pública para ir a aquellos territorios donde antes no podía ir la restitución, pero además si se trata de sujetos de especial protección constitucional, adultos mayores, madres cabeza de familia con niños, así no haya el concepto de microfocalización, estamos entrando para restituir. Tercero, encontramos un cuello de botella gigante con las oficinas de instrumentos públicos en la calificación de los predios y hasta ahí llegaban los procesos. Acabamos de hacer un acuerdo de voluntades que se volverá un convenio con el registrador del supernotariado de registro para que agilicemos esas calificaciones y eso también nos va a acelerar. Cuarto, el tema de la restitución de tierras es aún desconocido. Las víctimas no saben cómo acceder. Acá estamos en conversaciones con la Defensoría del Pueblo, precisamente para hacer una gran campaña de promoción y divulgación de acceso al derecho fundamental a la restitución de tierras. Y quinto, y con esto termino porque es el principal al Congreso de la República, porque otro de los cuellos de botella que tenemos es que los procesos judiciales están estancados. Nosotros tenemos todos los indicadores por encima del 70 y 75% para superar el ESI, mientras que en la justicia el indicador está en 9%. Pero la inmensa mayoría de estos procesos es por abandono, no por despojo. Es el 70% abandono. Y la inmensa mayoría de procesos no tiene opositores. Fue gente que va hoy, fruto de la ley que fue mal diseñada en su momento, tiene que someterse a un proceso judicial que puede durar 10 años. Es absurdo someter a las víctimas a ese proceso judicial, por eso estamos pidiendo facultades a la URT para que cuando no haya opositores le podamos solucionar el problema a las víctimas. Muchas gracias. Muy bien, doctor Gabriel Bustamante.